Girar a la derecha. Ay, Insucaya, y buenas tardes a todos, todas y todes. Estamos aquí en Radio La Chihuana 92.2, aquí en La Yacta. Esta tarde vamos a ver de cerca el proceso político y electoral que vive nuestro hermano país del Perú. Tenemos de invitado a Víctor Yupanqui de la Corriente Socialista de las y los Trabajadores del Perú. Perú está en una profunda crisis política que rebalsa lo electoral e institucional. En los últimos 10 años han pasado por la presidencia de la República 8 distintas personas. Lo que no parece haber cambiado es el poder económico que mueve los hilos del poder. El sociólogo y docente universitario Francisco Durán ha planteado que en realidad, a pesar de las contradicciones internas que existen entre grupos financieros limeños tradicionales y aquellos provincianos y emergentes, él clasifica como los 12 apóstoles de la economía peruana un puñado de grupos familiares que han captado no solo el control económico, sino el control político del país con diversos mecanismos. En ese contexto, luego del golpe de Estado contra Pedro Castillo y las masacres al pueblo trabajador, las 3 presidencias interinas, llegamos a las elecciones generales, de las cuales entiendo que aún no hay un resultado final. ¿Cuál es la lectura que tienen desde la corriente socialista de las y los trabajadores del Perú de la coyuntura política? ¿Qué tal, Nata? Un gusto recibir esta entrevista desde Bolivia. Bueno, el escenario que nosotros vemos actualmente un poco tiene que ver con la incapacidad de una clase dominante de poder dirigir el país y también con la incapacidad de un conjunto de organizaciones de poderse plantear la dirección política del país. Entonces, en esa medida, el país se encuentra en un proceso de gran deslegitimización, tiene una casta política que está totalmente deslegitimada. Imagínate que ahora, para la segunda vuelta, está pasando Keiko, que representaría 1 de cada 10 peruanos. Keiko ha obtenido solamente el 10% del padrón electoral. Y si hablamos de los otros candidatos, estos no llegarían al 10%, o sea, ni siquiera la representación. O sea, hay una crisis. Ahora, el otro elemento es que no solamente estamos hablando de una burguesía capitalista vinculada al sector financiero, sino estamos hablando de una burguesía que tiene concentradas propiedades en temas mineros y que tiene una confrontación con pequeños mineros. Tienes una confrontación de los burgueses vinculados a la agroexportación en la zona de Trujillo, de Ica, que es constante la movilización y que también confronta un conjunto de trabajadores, incluso una serie de hechos vinculados a problemas con la seguridad y la salud de los trabajadores. Este escenario abre evidentemente un proceso de crisis constante que se evidenció con más fuerza a partir del año 2016, ¿no? Que fue el inicio del gobierno de PPK. Con PPK inició todo un proceso de mayor deslegitimización de los dirigentes políticos, los que venían asumiendo el poder, y en ese proceso evidentemente ascendió la movilización, la lucha de clases, y tuvo tal vez como corolario lo que sucedió el año 2022-2023 con Pedro Castillo, ¿no? Un gran levantamiento en zonas incluso que fueron tomadas por organizaciones comunales en la zona de Puno,
que incluso tuvieron por un periodo de 1 o 2 meses la capacidad de organizarse y dirigir sus propios destinos, desplazando progresivamente al Estado peruano, ¿no? Hubo zonas de Puno que estuvieron totalmente liberadas, donde las instituciones que representaban al Estado burgués fueron totalmente barridas, ¿no? Al punto de que las Fuerzas Armadas tuvieron que retomar a la fuerza, evidentemente, estas zonas, ¿no? Las zonas de Yunguyo, las zonas de Ilave, las zonas de Juli. O sea, las imágenes que se presentaron entre el año 2022-23 tuvieron como corolario este regreso de las Fuerzas Armadas con una matanza de cerca de 50, 60, casi un centenar de personas, ¿no? Que no es la primera vez que sucede y que en cierta medida ha tenido durante los últimos periodos esta especie de válvula de escape. O sea, la incapacidad de poder tener un agente de mediación termina teniendo siempre un salvataje para la burguesía en las Fuerzas Armadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas ha venido siendo en cierta medida el espacio donde el cual les ha permitido tener este grado de control sobre el conjunto de las clases explotadas. Nos comentas de los procesos de lucha, las marchas, movilizaciones del año 2022, luego del golpe de Estado, que fueron masivas y que tuvieron importantes repercusiones a nivel regional. ¿Cómo se han expresado en los últimos 2-3 años estos procesos de lucha? A ver, en primer lugar, el hecho de Puno haber tenido un mayor protagonismo ha hecho que evidentemente en este proceso electoral todas las candidaturas, ya sean de izquierda o derecha, traten de captar este voto o traten de captar este resentimiento luego de los hechos suscitados en enero de 2023. El papel de Puno ha sido relevante hasta el último momento, ¿no? Las votaciones actuales marcan un escenario primeramente, el mismo escenario de desvictimización que existe de parte de la clase política, y al mismo tiempo marca el escenario de que si no tenían un candidato de Puno, evidentemente no tenía un grado de representatividad de estas luchas. O sea, todos los candidatos, casi todos, incluso el propio candidato de la derecha, como Rafael López Aliaga, hacían referencia a su ascendencia puneña para poder tener un diálogo con estos sectores. O sea, ha sido en cierta medida lo que ha marcado la agenda electoral. Ahora, la agenda política evidentemente ha tenido en cierta medida, desde nuestra posición como organización política, una necesidad de parte de los grupos reformistas de tratar de hacer ver este proceso como un simple estallido político, como un simple estallido que llevó a movilización. Nosotros consideramos que esto es errado y trata de tapar la posibilidad de que se observe lo que en verdad sucedió en Puno. Y lo que sucedió en Puno es el desplazamiento del Estado burgués por parte de organizaciones comunales, por parte de organizaciones que se encontraban en distintas zonas y que pudieron conducir incluso a la frontera. O sea, hubieron programas de televisión que marcaron este hecho, ¿no? Por ejemplo, la frontera con Bolivia estuvo dirigido en cierta medida por la comunidad de Desaguadero por un buen tiempo, y no simplemente fueron movilizaciones que llegaron acá a Lima, como tratan de hacer ver algunos sectores del reformismo, ¿no? Eso evidentemente ha marcado una agenda, como te digo, y que va a marcar en los próximos años el devenir político tal vez del Perú, y es algo que no ha sucedido por primera vez, Nathan. O sea, anteriormente esto ya ha venido sucediendo, tratar de opacar algunas luchas, y esto sucedió también en 1977 con la huelga, con el paro nacional, que fue una huelga general a escala nacional, donde hubo una gran movilización, donde el conjunto de la clase trabajadora, el conjunto de los pueblos originarios salieron a las calles, tomaron en sus manos el destino, y evidentemente ante la incapacidad de una dirección política que principalmente se concentra en Lima, estas luchas fueron opacadas, fueron tomadas solamente como luchas por la democracia, cuando las consignas principales fueron, por ejemplo, en ese instante, gobierno obrero y popular. En este caso, en el 2022-23, la consigna principal fue que esta democracia ya no era democracia. Entonces, la lectura del reformismo, así como fue en 1977, trata de lavarle la cara y trata de permitir un grado de mediación hacia la institucionalidad. El no comprender eso los ha llevado a este escenario que fue muy parecido a lo que sucedió en 1980 con las elecciones presidenciales y previamente con la Asamblea Constituyente, ¿no?
cuando vemos los últimos procesos electorales en el Perú, si nos remontamos 10, 20 años, vemos Ollanta Humala, vemos Verónica Mendoza, vemos Pedro Castillo con programas populistas que llegan a la segunda vuelta, que llegan a la presidencia. En este momento entiendo que está disputándose entre Juntos por el Perú y López Aliaga la posibilidad de entrar a segunda vuelta con Keiko. Desde nuestra lectura de la CCT en Perú, ¿cuál ha sido el alcance y cuáles son las limitaciones de estos proyectos de la izquierda reformista? A ver, solo para marcar el número, ¿no? Ollanta Humala tuvo alrededor de 30% en su segunda elección, o sea, 30 y tantos por ciento, y eso le permitió ir a la segunda vuelta. Los siguientes proyectos fueron disminuyendo. El siguiente proyecto fue el de Verónica Mendoza, que trató de rescatar el programa que tenía Ollanta Humala, pero sumado con una agenda más verde por su aliado Marco Arana, y que en cierta medida Marco presionó en todo momento, y lo hizo cuando llegó al Parlamento, hacia una agenda más hacia la derecha. Esto condujo a que Verónica consiga en esa oportunidad voto de alrededor del 20%, o sea, fue disminuyendo. Luego en las elecciones 2021, Castillo llega a ser un elemento importante, pero al mismo tiempo representa un momento muy álgido de la lucha de clases. ¿Por qué? Porque es un representante de los maestros, y él tuvo la capacidad de organización y movilización que nadie le puede quitar durante el periodo del 2017, y de confrontación directa a un gobierno que para muchos sectores del reformismo que estaba apoyado a Verónica Mendoza decían participar en este espacio, ¿no? Es de común conocimiento para el ciudadano de a pie que Verónica Mendoza tuvo muchos representantes dentro del espacio de gobierno, ¿no? No por nada, algunos de los candidatos, por ejemplo, del reformismo en diferentes tendencias actualmente, fueron viceministros, cumplieron un papel expectante durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? En ese periodo, lo que hizo Castillo es confrontar directamente al gremio que en ese instante dirigía, que era el SUTEP, que lo tenía en Patria Roja, el Partido Comunista del Perú. Pedro Castillo logra un proceso de acumulación y de lucha y logra vencer con un aumento de salario para el conjunto de los trabajadores. Es este apoyo, esta base social, la que le permite a Pedro Castillo un porcentaje muy importante que ninguna de las encuestadoras le había visto, y durante las últimas semanas tenías una gran cantidad, principalmente de este sector docente, que hizo una campaña electoral para que su representante sindical llegue a ser presidente. Eso fue el 17%. Y si nos vamos dando cuenta, como lo decía anteriormente con los números, esto va disminuyendo. Y actualmente, luego de 5 años, esta disminución ha sido aún mayor. ¿Por qué? Porque vemos ahora en Roberto Sánchez, un personaje ya más vinculado al aparato burocrático de la organización política, en algún momento Partido Humanista de Gude Simón, y actualmente llamado Juntos por el Perú, su principal representante, ¿no? O sea, en esta oportunidad el reformismo no ha presentado como carta a algún dirigente de la movilización para poder llevar adelante el proceso electoral, sino representantes, abogados o algún representante que ha estado en el espacio burocrático de las organizaciones políticas, ¿no? Entonces, en esa medida ha venido disminuyendo el apoyo hacia estos proyectos reformistas, hacia estos proyectos que en cierta medida tratan de buscar la mediación hacia el conjunto de la clase trabajadora, y es más, durante el último periodo, muchos de estos han estado de la mano con organizaciones de la burguesía muy importantes del país, ¿no? Como CAPECO, la Sociedad Nacional de Industria, ¿no? Durán clasifica, ¿no?, como dos bloques de la burguesía, un grupo más concentrado en Lima, más tradicional, y otros grupos emergentes en las provincias. ¿Hay alguna relación entre estos grupos emergentes y los proyectos reformistas? El intento del reformismo aún sigue siendo, evidentemente, la revolución por etapas, ¿no? Entonces, algunos dirigentes de estos proyectos reformistas de centro izquierda, han tratado de captar a alguno de estos burgueses, o buenos burgueses, o como queramos llamarle. Uno de estos es López Chao. López Chao, por ejemplo, expresaba al inicio que iba
a declinar su candidatura si, por ejemplo, el dueño de una empresa de gaseosas, de refrescos, asumía la posibilidad de ser candidato, ¿no? Y él iba a declinar para que asuma este representante de la burguesía, que es de un grupo de, como te digo, de refrescos de gaseosas, que tiene incluso, tenía sedes en Venezuela, en la India, o sea, en España, tenía la capacidad de organizar. De igual forma, hay del otro lado de tratar de buscar al burgués regional, o sea, el burgués bueno y el burgués malo. Ahí está esta dicotomía, ¿no? Entonces, en la práctica, la burguesía regional termina siempre siendo aparato de las organizaciones de derecha. O sea, por más que ellos han rogado o por más que ellos han buscado que estos se incorporen a sus sectores, estos terminan siempre trasladándose del otro lado. Un poco de similitud a lo que trataba de hacer García Linera con el actual presidente de Bolivia, ¿no? O sea, tienen ese tipo de discurso. García Linera, yo siempre me acuerdo que llamaba al actual presidente de Bolivia a que se incorpore a postular dentro del movimiento al MAS, ¿no? Del movimiento del socialismo, y en la práctica esto nunca se da porque evidentemente ellos tienen sus propios intereses. Y más allá de eso, hay un elemento transversal en la condición de clase de los explotados, que es el tema racial. O sea, el tema racial es un elemento muy marcado en el Perú y que también se expresa un poco en lo que sucedió en el 22-23, que se expresó en el año 77, en donde evidentemente la concentración de Lima cumple un papel muy importante, pero al mismo tiempo se niega la posibilidad de la participación de sectores provenientes de zonas como Puno, como Arequipa, como Abancay, y eso lo hemos podido observar en el propio reformismo, ¿no? La forma como se ha expresado en alguna medida en esta organización que tenía Verónica Mendoza, que no ha logrado más del 1%, es la forma más clara, ¿no? ¿Qué sucedió en el espacio de alianza de Venceremos? Es que tuvo a un precandidato, que el precandidato denunció racismo de parte de los que iban hacia adelante, ¿no? Entonces, estos elementos están marcados en el escenario nacional. Esta burguesía regional siempre ha tratado de incorporarse a la cuestión, a la burguesía nacional, pero la burguesía nacional ha logrado hoy en día, y seamos sinceros, expandirse hacia otros lados, ¿no? O sea, el papel que cumple esta burguesía peruana a escala regional ahora es un poco más importante, ¿no? No por nada hace poco el representante de Leche Gloria había comprado, creo, acciones en PIL, había comprado acciones en Argentina, había comprado acciones de empresas muy importantes o hasta dueños de empresas, o algunas empresas como vinculadas al sector minero que han empezado a comprar cementeras en Chile y otros, ¿no? Eso los marca en cierta medida, los diferencia de un grado de expansión y el traslado de sus matrices hacia nuevas zonas o hacia paraísos fiscales, como en el caso del Banco de Crédito del Perú. Entonces, eso evidentemente transforma la dinámica de la burguesía nacional, y la política etapista que tienen algunos personajes como Ahora Nación caen en saco roto, porque el interés de esta burguesía no es de una posibilidad de un proyecto popular nacional, sino todo lo contrario, es la posibilidad de que ellos se puedan vincular al capital internacional y estar buscando en algunas otras zonas o coexistir con algunas otras empresas, como en el sector minero coexisten completamente con grandes transnacionales o participan con grandes transnacionales, e igual en el sector eléctrico, en el sector agroindustrial. Entonces, en esa medida, esa política nacional popular no tiene arraigo en la realidad, no tiene una perspectiva. Paco hizo parte de una experiencia muy reformista durante sus últimos años de vida, y evidentemente trata de moldear esa posibilidad política a las investigaciones que viene realizando. Pero creo que el propio Paco se responde a sí mismo a la incapacidad de esto, ¿no? Al investigar un poco lo que tú llamabas los apóstoles, porque los 12 apóstoles un poco es la referencia a lo que sucedió en el primer gobierno de García. El primer gobierno de García, recordemos, fue un gobierno que no le pagó la deuda externa a los entes internacionales, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, intentó nacionalizar la banca. El conjunto de sectores de la izquierda reformista participó dentro de este gobierno, sus principales técnicos económicos que hoy tienen de referencia fueron viceministros de este gobierno, y evidentemente es una rememoranza a lo que intentaron hacer como este proyecto de etapista, tratando de buscar una burguesía que permita en cierta medida dar contrapeso a estos grupos que se encuentran en la ciudad de Lima. En la práctica,
este discurso no ha tenido asidero. En la práctica tienes a personajes como Acuña que han logrado grandes ganancias a partir del negocio educativo, tienes a este tipo que te hablaba del grupo Cola Real que hace gaseosas y todo lo demás, que no han tenido más que vincularse y relacionarse a sectores políticos de derecha y no tanto a estos sectores reformistas que por más que han marchado juntos, que por más que se han movilizado y que por más incluso han llamado supuestamente a armar un frente antifascista con estos, no han podido cohesionarse, y todo lo contrario, estos grupos están yendo actualmente más a la derecha, ¿no? A principios de 2026 fue destituido el presidente Heri, entiendo en medio de acusaciones por su relación con China, ¿no? Y recientemente la congresista María Elvira Salazar de Estados Unidos planteó la necesidad de recuperar el control del megapuerto de Chancay. Evidentemente no se puede entender el proceso político peruano sin plantear el papel del Perú dentro de una disputa de potencias capitalistas, imperialistas, por el control de los territorios, de los recursos. ¿Cómo, en qué sectores y de qué forma se expresa esta disputa? La disputa principal se concentra en zonas como Chancay, en zonas mineras. Este es el principal, se diría el principal sector donde se realizan estas disputas que estás expresando. Ahora, uno de los otros elementos es en cierta medida lo que ha venido sucediendo en los últimos días, ¿no? Que es el intento de parte de Estados Unidos de llevar adelante lo que se llama el plan de seguridad de Donald Trump, ¿no? ¿Qué significa esto? Ocupar mayor preponderancia política en algunas zonas del continente, ¿no? Y en el caso peruano ha llevado adelante hace 2 días una venta muy grande de aviones, ha llevado adelante que tengas un embajador que cumpla un papel más mediático, de mayor peso en el país, y que tenga en cierta medida mayor insistencia en tratar de hacer ver de que el Perú tiene como principal socio, como principal vínculo a Estados Unidos, y no tanto China. Pero esto en la práctica también tiene muchas limitaciones, porque las grandes empresas mineras que tienen capitales estadounidenses necesitan vender a China, y su principal mercado es China. O sea, no solamente por el discurso de Trump, las empresas estadounidenses terminan de dejar de vender a China y lanzan sus productos a Estados Unidos, ¿no? O sea, en la práctica hay una gran venta de productos hacia China. Entonces, en esa situación, en ese contexto, evidentemente hay una confrontación, si bien es cierto por los recursos, si bien es cierto por la cuestión del transporte, pero al mismo tiempo hay un vínculo entre empresas estadounidenses con el comercio chino. Nosotros ahora actualmente dependemos mucho de nuestra exportación, primero de los minerales, y esa exportación de los minerales depende mucho de la exportación que hacemos hacia China. Estados Unidos, para cambiar esto, tendría que revitalizar muchas de sus refinerías, y eso no puede ser tan corto de 2-3 años, ¿no? Tiene que ser un vínculo mayor. Entonces, en definitiva, de todos los proyectos mineros que tenemos a escala nacional, por ejemplo, en el sector de cobre, los principales pertenecen a empresas estadounidenses, o incluso las propias empresas de la Universidad Nacional Mineras que participan en estos, venden sus acciones en Nueva York, o sea, su centro es Nueva York. El caso de las empresas vinculadas a los Rothschild, a los Roque Benavides, su centro es Estados Unidos, no es China, pero pese a eso tienen como principal mercado China. Entonces te encuentras en una situación de mayor complejidad, y en el cual, sí, en el último periodo, Estados Unidos ha tratado de cumplir un peso. El caso de China es que China tiene un mayor relacionamiento con todos los partidos, de izquierda y de derecha. O sea, ahí el gobierno chino ha tenido la habilidad de poder vincularse a todos estos sectores y tratar de meter algunos capitales. El puerto de Chancay, ¿qué le permite? Trasladar mayor cantidad de mercadería que se mete al país, y que evidentemente tú, si estás en la ciudad de Lima, por ejemplo, puedes ver una gran cantidad de motos eléctricas, puedes ver una gran cantidad de negocios chinos de cosas pequeñas, y tienes la facilidad hoy en día de utilizar aplicativos como Temu y otros, que constantemente pueden llegar el producto en 1 semana, 2 semanas. Entonces eso ha marcado un poco la dinámica comercial. Que eso Estados Unidos lo pueda remontar solamente con declaraciones no es
no es tan práctico, ¿no? Hay todo un proceso, hay toda una necesidad de reactualizar esto. O sea, Estados Unidos está intentando recuperar esta zona, pero le está costando mucho ante el hecho y el peso de la realidad que sus propias empresas también venden a los chinos, ¿no? Muchas gracias, Víctor, por tu tiempo, por tus respuestas que nos ayudan a entender mucho más la situación que está pasando en el Perú. No sé si hay algo que quieras agregar, comentarnos sobre la realidad que está viviendo Perú. Evidentemente el proceso electoral actual marca un termómetro de cómo está esta lucha de clases. Lo llamativo de este proceso electoral es que ha habido una gran campaña, y eso hay que verlo. En Perú es el voto obligatorio, o sea, si tú no vas a votar, tienes una multa y al mismo tiempo tienes restricciones administrativas con el Estado. O sea, tú no puedes hacer algunos trámites, como por ejemplo, comprarte un carro, comprar, no sé, una casa, o hacer un poder para que tu hijo se traslade a otro país o que pueda trasladarse a otra zona. ¿Por qué? Porque puede ser un impedimento ante espacios o autoridades del país. Incluso para salir del país tendrías que haber votado, y si no, te hacen pagar rápidamente una multa. En ese escenario, la cantidad de personas que no asistieron a votar ha marcado uno de los intentos de la agenda política del conjunto de las organizaciones políticas y del conjunto incluso de los propios grupos empresariales, ¿no? No por nada Roque Benavides, que es uno de los principales burgueses empresarios, tuvo una política de llamar a un voto estratégico y un voto útil, que la gente vaya a votar. En lo concreto esto no sucedió, fue alrededor del 25-26%. Actualmente algunas think tanks o grupos o ONGs que se dedican o están vinculadas al reformismo están tratando de hacer ver que esta votación o esta cantidad de gente que no participó ha sido porque han sido por temas de salud, etcétera. Pero en la práctica es que hemos tenido una vez más una elección con total deslegitimización. O sea, estamos hablando de 4 de cada 10 peruanos de alguna forma no ha participado en el proceso electoral o ha ido a votar de forma nulo o blanco, y eso ha marcado un poco la agenda nacional, ¿no? Eso ha marcado un poco la agenda nacional en este periodo por tratar de que estas elecciones tengan legitimidad. En este periodo de disputa por quién va a estar la segunda vuelta, un poco que ha sido también el discurso de Rafael López Aliaga para tratar de realizar unas nuevas elecciones y para poder decir que este es un proceso de fraude y que es necesario que esta gente que bordea alrededor del 30 y tantos % vuelva a votar o trate de votar y que han sido gente, ¿no? Evidentemente, lo que no entiende el panorama político en general es que detrás del voto, detrás de este fetiche que le crean del voto, existe la cara de la gente de carne y hueso, ¿no? Que después del 12 de abril la vida continuaba y la vida sigue siendo pauperizada, tenemos un alto nivel de informalidad y al mismo tiempo vemos altos niveles de crecimiento de la minería, pero estos no redundan en, por ejemplo, en eliminar la anemia y entre otros males que tiene aún la sociedad. Si bien es cierto, tenemos muy bellas las cifras macroeconómicas, estas cifras macroeconómicas no capturan una realidad más profunda, más desigual, y donde evidentemente el conjunto de las clases, de los que vamos constantemente a buscar un poco de salario todos los días, nos vemos golpeados y nos vemos cada vez más frustrados en la capacidad de poder desenvolver nuestra vida, mientras un gran sector se lleva esto por medio de 2 formas, participando en la repartición de la torta burocrática del Estado burgués, o de la otra forma llevándose las riquezas principalmente minerales a partir del esfuerzo del conjunto de los trabajadores mineros, ya sean pequeños o grandes, ¿no? De todas formas, ahí, Nata, un gusto haberlos escuchado, un fuerte saludo desde Lima, Perú. El 13 de abril, el gobierno de Rodrigo Paz aprobó un nuevo decreto supremo, el 5605, un decreto que autoriza al Ministerio de Economía reglamentar por resolución ministerial el reparto de las utilidades netas de los bancos PYME y bancos múltiples. Retrocedamos un poquito y hablemos de los decretos mencionados en este decreto, que vienen desde el año 2014 hasta el año 2020. Hablamos de la 2136, 2137, 2614, 3459, 3764, que fueron aprobados durante las gestiones del MAS. Establecían, dentro del marco de la Ley de Servicios Financieros, la finalidad social de una parte de las utilidades del sistema bancario. ¿Qué es lo que establecían estos decretos?
pues establecían que el 6% de las utilidades de los bancos debían ser destinados a fondos específicos para apoyar el desarrollo productivo y la vivienda social. Es decir, una responsabilidad de los bancos era dar créditos que por ley estaban obligados a entregar de todas formas. Veamos cómo se han desarrollado las utilidades del sistema bancario a través de los últimos 20 años. Hablamos del año 2005, en el que se registra un total de 349 millones de bolivianos como utilidades. 20 años después, llegamos al año 2025 y estamos hablando de 3.827 millones de bolivianos en utilidades de la banca del sistema bancario nacional. Es decir, se ha multiplicado por un factor de 10 la ganancia que tenía el sistema bancario en los últimos 20 años. Para el año 2020, el régimen de facto de Yanine Áñez hizo un pequeño ajuste a la normativa mediante el Decreto Supremo 4131, que reduce en los hechos del 6% al 4% los fondos destinados al fondo de garantía para estos créditos, estableciendo un 2% de reserva no distribuible para compensar las pérdidas en los créditos de vivienda social o del sector productivo. El gobierno de Paz y los banqueros retrocede más aún en su reciente decreto 5605, pues no establece un porcentaje ni el destino de los fondos de las utilidades de los bancos, y deja esto en manos de una resolución ministerial desde el Ministerio de Economía, del ministro José Gabriel Espinosa, que viene de haber sido asesor económico de la Cámara Nacional de Comercio y la Confederación de Empresarios Privados. Sí, el mismo que encabezó el equipo económico de Samuel Doria Medina en las elecciones de 2025, será quien determine el destino de las utilidades netas que deben ser destinados a fines sociales y a qué fines se destinarán, y tal y como plantea el propio decreto, el cierre de los fondos de ser el caso. En las películas de Volver al Futuro, los personajes logran transportarse a través del tiempo, presenciando momentos históricos y futuros. Cualquier intervención suya en distintas coordenadas de espacio y tiempo podrían incidir directamente en la realidad del presente. En Bolivia no hace falta una máquina de tiempo para retroceder 70 años en materia agraria y 30 años en política económica. La noche del 22 de abril, Rodrigo Paz posesionó como nuevo ministro de Hidrocarburos, si se le puede llamar nuevo, a un veterano que viene del gabinete de Gonzalo Sánchez de Lozada. Marcelo Blanco Quintanilla asume como ministro jurando al mejor estilo de Áñez y Paz con la Biblia y la cruz. Blanco fue viceministro de Electricidad y Energías del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y ministro interino de Obras Públicas y Servicios durante este segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada después de Febrero Negro. Fue directivo de la empresa capitalizada Ende Huaracachi y luego trabajó en organismos internacionales. Este cambio se produce en medio de una crisis de combustibles. Estallan movilizaciones de distintos sectores de transportistas por la falta de diésel, la mala calidad de gasolina que ha provocado daño a miles de movilidades. La apuesta del gobierno de Paz se expresa en un proyecto de ley de hidrocarburos. Quieren volver al modelo de gestión que priorice los intereses del sector privado, el capital transnacional. Los sectores de la derecha más radical, como Branko Marinkovic, plantean sin tapujos sus objetivos: privatizarlo todo. Nosotros privatizamos y dejamos que cada quien importe, venda, distribuya combustible y haga libre competencia. Se van a acabar las filas, se va a acabar el mal combustible y por fin vamos a poder vivir tranquilos los bolivianos. A ver, yacimientos, BOA, el mapa, todo es exactamente lo mismo. Donde estaba capitalizado Bolivia, había gas a patadas, ¿no? Había gas a patadas, dice, pero lo que no dice es cuánto le costó al pueblo boliviano la capitalización de YPFB: 23.000 millones de dólares. Y claro, quienes han beneficiado han sido las empresas transnacionales y sus socios nacionales. Para conocer más de esto de la privatización, basta con ver el caso de las cementeras. Recientemente salió a aclarar Samuel Doria Medina, planteando que cuando yo no estaba en el gobierno, hemos comprado en licitación pública internacional y hemos ofrecido el mejor precio una fábrica de cemento en Tarija, una fábrica pequeña. Hemos participado en Fancesa como socios con un 33% y yo fui el que hice la mejor oferta y obviamente pagué para tener la administración de esa empresa. No me apropié de nada.
Dice Samuel Doria Medina que hubo una compulsa internacional para adquirir este 33.34% de Fancesa, de la Fábrica Nacional de Cemento. Sin embargo, plantea la transnacional Lafarge en una carta enviada el 23 de julio de 1999 lo siguiente: la alta competitividad que implica la selección a la que obligan las condiciones acertadamente establecidas por el Deutsche Bank es uno de los factores de mayor motivación que los grupos transnacionales encontramos para participar en el proceso. La posibilidad de flexibilizar dichas condiciones con el único propósito de abrir la licitación a grupos menores como Soboce deja entrever una posible distorsión en los valores selectivos, vulnerando así la posición de nuestro grupo. No lo dice un zurdo resentido, lo dice una empresa transnacional que se habían modificado las condiciones de esta licitación internacional para favorecer a grupos nacionales como era Soboce. Veamos el caso de la fábrica de cemento El Puente. Cabe preguntarse qué pasó con el dinero de los trabajadores. Esta empresa tenía que crearse con los fondos de la prefectura que venían a heredarse de lo que era la Cordes, con los fondos de la empresa privada y también con el aporte de los y las trabajadores de la empresa de cemento El Puente. De hecho, correspondía $743,750 estadounidenses al pago de las y los trabajadores que tenían que recibir beneficios sociales y salarios devengados de parte de la prefectura. Este monto le fue entregado a Samuel Doria Medina a cambio de lo que tendría que haberse convertido en 4.73% de las acciones de la fábrica de cemento El Puente. Sin embargo, al momento de constituirse la empresa, no figura este 4.73%, es más, no figura ni una acción a nombre de las y los trabajadores. Queda la pregunta, ¿dónde se fue ese dinero que la prefectura le entregó a Samuel Doria Medina? No fui ministro cuando me adjudiqué la empresa, es el argumento de Samuel Doria Medina. Tampoco fue ministro Gonzalo Sánchez de Lozada cuando le adjudicaron concesiones mineras. Tampoco fue ministro Gonzalo Sánchez de Lozada cuando le adjudicaron lo que era el caso Focas. Tampoco fue ministro Raúl Garáfuli cuando le adjudicaron la algodonera. Por supuesto que no, porque en los momentos de privatización existía una relación cruzada en la que los que eran ministros del MNR beneficiaron a empresarios del MIR y del ADN cuando ellos estaban fuera del poder político. Cuando estaban ejerciendo el poder político, los del MIR o del ADN beneficiaron a los empresarios del MNR. Es decir, una relación de beneficios cruzados para lavarse las manos. En estos días avanza la gran marcha campesina y originaria desde Tierras Bajas hacia la ciudad de La Paz, y en paralelo se producen importantes actos de solidaridad, procesos de recolección de víveres, de ropa abrigada, de medicamentos en distintas ciudades del país. Se ha vivido en esta última semana en La Paz, en Santa Cruz, en Tarija, en Oruro, en Cochabamba, distintas actividades, entre las cuales se destaca, por ejemplo, un gran movimiento de solidaridad que nace desde los estudiantes de la UMSA exigiendo que la Universidad Mayor de San Andrés abra sus puertas para recibir a los marchistas. Que es apoyar esta marcha y su petición concreta es la abrogación de esta ley. Ya se ha explicado por qué esta es una ley criminal, porque es una ley que está buscando sentar un primer precedente para acabar con la tierra colectiva. Y para mí es importante un puñado de cosas recordarnos a nosotros, el movimiento ecologista. La primera de ellas es que no es un proceso nuevo. El ataque contra la propiedad colectiva y contra las formas comunitarias viene desde el año de la cachaña, desde la fundación misma de la República. Melgarejo empezó, hubieron intentos, después la reforma agraria del 53 fue un paso importante para romper la propiedad colectiva. Las dictaduras militares lo hicieron así también y permitieron que exista el latifundio que existe hoy en día. Banzer fue una de las personas clave en dar cualquier cantidad de tierras a los agroempresarios.
Las dictaduras militares y los gobiernos neoliberales después fundaron las bases del agronegocio y de su poder político hoy en día. Esa es una primera cosa. La segunda, nuestra lucha no es una lucha aislada. ¿De dónde sacamos las fuerzas necesarias para pedir que se abrogue esta lucha, esta ley? Para acoplarnos a los intereses de la marcha que está llegando. Del movimiento ecologista, sí. De ellas personas que tenemos sensibilidad por los bosques, por la flora, por la fauna, por la tierra, sí. Pero esta ley, la 1720, es parte de un paquetazo, compañeros y compañeras. Y el paquetazo viene con cambiar la ley laboral, con esta flexibilización al estilo que se ha hecho en Argentina. Viene con una criminalización de la protesta, que ya hay un proyecto de ley. Viene con un proyecto de ley de privatización del litio. Todo esto viene en paquete, compañeros y compañeras. Es lo que nos han tratado de enchufar con el 5503 y ahora lo están tratando de hacer a pedacitos. ¿De dónde sacamos la fuerza? De la unidad de luchas, compañeros y compañeras. Si la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia se pliega a esta lucha es porque lo comprende. Si con la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia se pliega es porque también lo comprende. Y el movimiento ecologista también tiene que comprenderlo. La fuerza necesaria para evitar que talen nuestros bosques, que avance el agronegocio, que quemen la chiquitanía, que destruyan nuestros humedales, viene de la unidad de luchas. Y esa es una unidad entre ecologistas, entre la clase trabajadora, entre el movimiento campesino en contra de todo este paquetazo. La llegada de esta marcha coincide prácticamente con la convocatoria desde la Central Obrera Boliviana al Cabildo del 1 de mayo. En este sentido, también van coincidiendo anuncios de bloqueos, paros indefinidos de choferes, transportes pesados, magisterio y sector de salud. Por todo esto es urgente que en el Cabildo las y los trabajadores definan una huelga general indefinida con bloqueo de caminos hasta que caiga el plan de ajuste en conjunto, impulsar la unidad, la coordinación democrática de todos los sectores en conflicto y la COP que convoque a una comisión política para preparar la convocatoria a una asamblea del pueblo con delegados de base. Alertamos desde ya contra el riesgo que suponen las mesas de trabajo y las trampas del diálogo, como hemos visto que ha pasado con el Decreto Supremo 5503, que se rebautizó como 5516. Las distintas organizaciones vienen preparándose para el Gran Cabildo del 1 de mayo. Escuchemos algunas intervenciones que se produjeron el día miércoles en la Asamblea Popular que se llevó a cabo en la ciudad del Alto. Si no se vota el 1 de mayo en este gran cabildo una huelga general, no vamos a hacerle daño a la derecha que ha venido a pelear. Y es más, nos van a poner dictaduras. Desde ese punto de vista, yo saludo a los de Sencata, donde se han querido armar comités de autodefensa para pelear esa vez contra el golpe de Estado. Entonces, si no se hace eso, si no se vota eso en el cabildo del 1 de mayo, es como querer no enfrentarnos. La derecha viene por todo, nos va a sacar todo, y nosotros tenemos que propiciar la huelga general indefinida con bloqueo de caminos, compañeros. Lo estamos viendo con la lucha de las trabajadoras asalariadas del aseo urbano que en Trébol, en La Paz Limpia, en el botadero de Sacachuru, en Cochabamba, en Santa Cruz, son víctimas de una patronal abusiva encabezada por Rubin Joffre, que forma parte de este gobierno. ¿Por qué señalo esto? Porque no es que estamos descuidados, como dijo alguien en un momento. Los trabajadores, las trabajadoras están saliendo a las calles, están peleando por la estabilidad laboral, por su salario, por sus derechos. Pero lo estamos haciendo solos. Nuestras compañeras de aseo urbano pelean solas. Hasta los de la Central Obrera Regional se han entregado en cuerpo y alma a la patronal. Los campesinos de Beni y Pango y los pueblos indígenas están marchando solos. Las organizaciones mandan votos resolutivos de apoyo. Pero ¿quién está marchando? Son ellos.
Entonces, tenemos un desafío, compañeras y compañeros. Es clave unificar la lucha, coordinar los distintos conflictos que ya están en marcha. Esas mesas de negociación, esos diálogos, cada vez que termina una sesión de diálogos, los trabajadores estamos más débiles, con más desmoralización, con dudas de nuestros dirigentes. Y eso no se puede permitir, porque como muy bien dijo una compañera, nos están empezando a vender una democracia basura, una democracia que no es democracia, una democracia que 4 o 5 pelagatos del Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal Constitucional deciden quién es gobierno, quién es autoridad. Entonces, y acá tenemos un problema. ¿Qué vamos a defender? ¿Esta democracia basura? ¿O vamos a pelear por otra democracia? Por una democracia de los trabajadores y del pueblo. Es urgente unificar, compañeros, a todos los conflictos que están en marcha. Primer paso. Segunda medida. Es urgente desarrollar este tipo de asambleas. Cada sindicato debería convocar una asamblea abierta, no solo para sus bases, para las juntas de vecinos, para los que están alrededor de la fábrica, para los transportistas de la fábrica, para que entre todos y todas podamos definir cuál es el rumbo de la lucha. En ese sentido, me despido. Nos vemos la semana que viene a las 6 de la tarde en Radio La Chihuana 92.2. También en Spotify, No Girar a la Derecha, y en YouTube, No Girar a la Derecha. Por la revolución, la salida es por izquierda, no girar a la derecha.